Eva estaba sentada en el despacho de David, con una carpeta de documentos en las manos temblorosas. Había entrado para hacer limpieza, pero accidentalmente tiró una pila de papeles sobre el escritorio. Al agacharse para recogerlos, un documento le llamó la atención. Acuerdo sobre la transferencia de derechos de propiedad. Leyó y sintió que se le encogía el corazón. En ese momento, se abre la puerta del despacho. David estaba en el umbral. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente, con los ojos fijos en el expediente que Eva tenía en las manos. Eva se levantó lentamente. «Estaba limpiando. ¿Puedes explicarme qué son estos documentos?». David se acercó rápidamente y le arrebató la carpeta de las manos. «Son documentos de trabajo. No deberías tocarlos. Entonces, ¿puedes explicarme por qué aparece en ellos el nombre de Elizabeth?». David se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. «Son solo negocios, querida. Sabes que suelo reestructurar la empresa para optimizarla. No me mientas». Eva levantó la voz. «He visto la fecha. Este documento se firmó hace 2 semanas. ¿Ibas a contármelo?». David dejó la carpeta sobre la mesa y se frotó los ojos con cansancio. «Mira, es una operación financiera complicada. De todas formas, no lo entenderías». «Ah, lo entiendo perfectamente», le interrumpió Eva. «Durante 20 años te he ayudado a construir este negocio. Durante 20 años he trabajado codo con codo contigo. Y ahora se lo entregas todo a un... No hagas un drama de esto. Es mi decisión y no tengo por qué responder ante ti». Eva dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. «¿Tu decisión? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y nuestros planes de futuro?». «Los planes cambian», contestó David con frialdad. «Ahora, si me disculpas, tengo una reunión». Salió del despacho y dejó a Eva sola. Ella se hundió lentamente en su silla, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. 20 años de matrimonio, ¿y así como así?, pensó, secándose las lágrimas. Esto no es el final. No dejaré que lo arruine todo. Eva sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, George. Soy Eva. Necesito tu ayuda. Como abogado». 1 hora más tarde, Eva estaba sentada en el despacho de George, aferrada a una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. «¿Así que dices que ni siquiera intentó ocultarlo?». George miraba pensativo las fotos de los documentos que Eva había sacado con su teléfono. «Siempre fue demasiado confiado», sonrió Eva con amargura. Probablemente pensó que nunca miraría esos papeles. George se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «¿Sabes qué es lo más interesante? Esta Elizabeth. Lo he comprobado. Lleva 3 años trabajando para su empresa». Eva sintió que se le helaban las entrañas. «¿Qué? Pero si yo nunca...». «Es la directora financiera de la sucursal de Cleveland», continuó George. 35 años, soltera. David concertó personalmente su cita. Eva dejó la taza sobre la mesa. Le temblaban las manos. 3 años. Dios mío, estaba tan ciega. Todos esos viajes de negocios a Cleveland. «No te culpes», dijo George con dulzura. «Confiabas en tu marido. Eso es normal. ¿Y ahora qué?». Eva miró a su amigo con ojos llenos de dolor. «Había pensado en todo, ¿verdad?». Jorge sonrió de repente. «No en todo. ¿Ves este párrafo?». Señaló uno de los documentos. «David es tan confiado que ha cometido algunos errores graves. Si actuamos correctamente». En ese momento, el teléfono de Eva vibró. Un mensaje de David. «¿Dónde estás? Tengo invitados en casa». «¿Invitados?». Eva susurró. «Esta noche. ¿Qué pasa?». George se alarmó. «Esta noche cenamos con nuestros socios de Boston». Eva se levantó rápidamente. Lo había olvidado por completo. David siempre los invita cuando... De repente se congeló, y sus ojos se abrieron de par en par adivinando. «George, ¿y si no es solo una cena? ¿Y si está planeando anunciar algo?». «Entonces será mejor que estés allí». George se levantó también. «Pero recuerda, ni una palabra sobre lo que sabes. Actúa como siempre. Necesitamos tiempo para prepararlo todo». Eve asintió mientras recogía su bolso. «Gracias, George. Sin ti no habría...». «Ni se te ocurra rendirte», la interrumpió. «Vamos a recuperar tu negocio, y vamos a hacer que David se arrepienta de su exceso de confianza». De camino a casa,
Eva sintió una extraña mezcla de emociones: dolor por la traición, miedo a lo desconocido, inesperada determinación. De acuerdo, David, pensó, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Quieres jugar? Juguemos. La cena con los socios de Boston resultó ser exactamente lo que Eva había temido. Cuando todos se reunieron en el salón de su casa, David anunció importantes cambios estructurales en la empresa. Permítanme presentarles a nuestra nueva directora financiera, dijo levantando su copa. Elizabeth Anderson. Eva se quedó helada cuando la vio. Una mujer alta y rubia, con un elegante vestido negro, entró en la sala con paso seguro. No aparentaba más de 35 años y desprendía esa confianza especial de una mujer joven y ambiciosa. Gracias por su calurosa bienvenida, sonrió Elizabeth. Estoy muy contenta de formar parte de su familia, dijo la última palabra mirando directamente a Eva. Oh, ¿no os conocéis?, chistó la mujer de uno de los socios. Eva, es estupendo tener a una mujer joven y enérgica en el equipo. Eva esboza una sonrisa. Sí, es maravilloso. Elizabeth ha obtenido resultados increíbles en nuestra oficina de Cleveland, continuó David sin mirar a su mujer. Bajo su dirección, los beneficios han aumentado un 40%. Y no solo los beneficios, pensó Eva mientras veía a su marido tocar suavemente el codo de Elizabeth, ofreciéndole una copa. Después de la cena, cuando los invitados se habían dispersado por la terraza, Eva fue a la cocina a por más vino. Allí se encontró con Elizabeth. «Oh, señora Burns», le dijo con fingida cortesía, «permítame que la ayude». «No hace falta», replicó Eva bruscamente. «Puedo arreglármelas en mi propia casa». Elizabeth dejó lentamente el vaso sobre la mesa. «Sabes, a veces hay que saber dejarse llevar, sobre todo cuando el tiempo apremia». Eva sintió que la ira se le agolpaba en el pecho. «¿Qué estás...?» David apareció en el umbral de la puerta y sus ojos se clavaron en las dos mujeres. «Por supuesto», Isabel volvió a sonreír. «Le estaba contando a tu mujer la maravillosa colección de vinos que tienes». Aquella noche, cuando todos se habían marchado, Eva estaba sentada en su oscuro dormitorio, hojeando viejas fotos en su teléfono. 20 años juntos, vacaciones, construir un negocio desde cero. Un mensaje de George llamó su atención. «He encontrado algo interesante. Nos vemos mañana a las 9». A la mañana siguiente, en un café cercano a la oficina de George, Eva no daba crédito a lo que veían sus ojos. «¿Fueron juntos a París?», susurró, mirando las impresiones de los extractos bancarios. Y no solo eso. George extendió los documentos delante de ella. «Aquí, mira. Hoteles, restaurantes, regalos. Todo a cargo de la empresa, por supuesto. Pero eso no es lo más interesante». Sacó otra hoja. «¿Te acuerdas de ese gran contrato con los alemanes el año pasado? ¿El que se frustró de repente?». Eva asintió. «Aquel fracaso les costó varios millones». «No fracasó». George dio un golpecito con el dedo en el papel. «Lo adquirió una nueva empresa. ¿Adivina quién es la dueña?». «Elizabeth. Exaloiv». «Así es. Ahora fíjate en la fecha de constitución, 2 días antes de que se firmara el acuerdo». Eva sintió que las náuseas se acercaban a su garganta. «Quiero decir, todo este tiempo». «Estaban preparando un aeródromo alternativo», confirmó George. «Estaban retirando activos, reescribiendo contratos, y ahora parece que se preparan para el acto final. Pero, ¿por qué ahora?». Eva sacudió la cabeza. «Después de todos estos años, porque el contrato principal con los proveedores vence dentro de 3 meses», explicó George. «Si tienen tiempo antes, podrán traspasarlo todo a una nueva empresa», terminó Eva. «Y yo me quedaré sin nada». Se reclinó en la silla, sintiendo que el mundo a su alrededor se estremecía. Toda su vida, todos sus esfuerzos. Y David, el hombre en quien confiaba más que en sí misma. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en voz baja. George reunió los documentos. «En primer lugar, tienes que volver a la oficina y actuar como si nada hubiera pasado. Mientras tanto...». De repente, el teléfono de Eva vibró. Un mensaje de David. «¿Dónde estás? Tenemos una reunión importante dentro de 15 minutos». «¿Ve?».
asintió George. Y recuerda, nuestra principal ventaja ahora mismo es que ellos no saben que nosotros lo sabemos. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para Eva. Cada mañana llegaba a la oficina, sonreía a sus compañeros y fingía no darse cuenta de que Elizabeth aparecía cada vez con más frecuencia en el despacho de David. «Tienes que ver esto». George le puso delante una nueva carpeta. Se reunieron de nuevo en su despacho después del trabajo. «¿Qué es?» Eva se frotó los ojos con cansancio. ¿Recuerdas aquel documento sobre la cesión de derechos? Resulta que David no podía firmarlo solo. Eva se enderezó. ¿Qué quieres decir? Según los documentos fundacionales, George sacó unos papeles viejos. Todas las decisiones estratégicas deben tomarse conjuntamente. Usted es cofundador de la empresa, pero siempre los firmaba él mismo, porque confiabas en él, la interrumpió George. Pero legalmente, estos documentos no son válidos sin tu firma. Un rayo de esperanza apareció en los ojos de Eva. Así que el traspaso del negocio es ilegal, confirmó George. Pero eso no es todo. Mire, abrió una tabla en el ordenador. En los últimos 6 meses, casi $2 millones han sido retirados de la empresa. Oficialmente, era para el desarrollo de nuevas áreas, pero en realidad, estaban preparando dinero para una nueva empresa, terminó Eva. Dios, estaba tan ciega. No te culpes, dijo George con suavidad. Será mejor que escuches mi plan. Sacó otro documento. ¿Recuerdas tu poder para llevar las cuentas de la empresa? Sí, lo firmé hace 5 años. Y sigue siendo válido, sonrió George. Pero David parecía haberlo olvidado. Eve negó con la cabeza. No veo en qué nos ayuda eso. Muy sencillo. George se inclinó más hacia ella. Podemos utilizarlo para... En ese momento llamaron a la puerta. Era la secretaria de George. Lo siento, pero el señor Hall está aquí. Dice que es urgente. ¿Thomas Hall? Se sorprendió Eva. ¿Nuestro principal proveedor? George reunió rápidamente los documentos. Sí, he concertado una cita con él. Eva, tienes que oír esto. Thomas Hall era un hombre bajo con canas en las sienes. Arrugó nerviosamente su sombrero entre las manos. S.R.A. Burns, llevo mucho tiempo queriendo hablar con usted, pero... ¿De qué se trata, Thomas? Preguntó Eva amablemente. Hace una semana me llamó su marido, tragó saliva Hall. Él exigió que reescribiéramos el contrato con una nueva empresa. Dijo que, de lo contrario, cortaría todos los lazos. Eva sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y tú aceptaste? Dije que me lo pensaría. Hall la miró a los ojos. Pero hemos trabajado con usted durante 15 años, señora Burns. Recuerdo cómo nos ayudó personalmente durante la crisis. Y cuando oí los rumores... ¿Rumores? Preguntó George de nuevo. Que el señor Burns estaba planeando vender el negocio. Que estaba... Hall tartamudeó. Que estaba teniendo una aventura con este nuevo director. Eve cerró los ojos. Así que todo el mundo lo sabía. Todos menos ella. Gracias por venir, Thomas, dijo, serenándose. Cuando Hall se marchó, George se volvió hacia Eve. ¿Lo entiendes ahora? Podemos usar esto. Los antiguos socios, el poder notarial, los documentos ilegales. ¿Pero cómo? Eve negó con la cabeza. No va a darlo todo por nada. No lo hará, convino George. Así que haremos que lo haga voluntariamente. ¿Voluntariamente? Eve sonrió con amargura. Ya conoces a David. Preferiría destruirlo todo antes que... Por eso, la interrumpió George. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ya sé por dónde empezar. A la mañana siguiente, Eva llegó a la oficina antes de lo habitual. Tenía que poner en práctica la primera parte del plan de George. Buenos días, señorita Anderson, saludó a Elizabeth, que ya estaba allí. ¿Puedo verla un momento? Elizabeth enarcó una ceja, sorprendida. Por supuesto, señora Burns. ¿Le ocurre algo? Oh, no, no. Sonrió Eve con la sonrisa más genuina que pudo esbozar. Solo quería hablar de algunos asuntos financieros. Ahora eres nuestra directora financiera. Los ojos de Elizabeth brillaron con algo parecido a la sospecha, pero asintió. Por supuesto. ¿Qué le interesa exactamente? Verá. Eva se sentó frente a ella.
He estado revisando nuestros antiguos informes y he encontrado algunas cosas interesantes. ¿Quizás podrías ayudarme a entenderlas? ¿Qué tipo de cosas? La voz de Elizabeth sonaba ahora cautelosa. Oh, pequeñas cosas. Eva sacó una carpeta. Por ejemplo, estas transferencias, $2 millones en los últimos 6 meses. ¿Quizás se me haya pasado algo en la nueva estrategia de desarrollo? Elizabeth se quedó paralizada un momento. Eso es información confidencial. Será mejor que lo hables con David. ¿En serio? Eve se inclinó más hacia ella. Y yo pensé que, como copropietaria de la empresa, tenía derecho a saber esas cosas. En ese momento se abrió la puerta y entró David, que se quedó helado al verlas juntas. ¿Qué está pasando aquí? Oh, cariño. Eva sonrió feliz. Estaba hablando de algunos asuntos financieros con Elizabeth. Ya sabes, intentando comprender mejor el negocio. David se acercó rápidamente a la mesa. Eso puede esperar. Tenemos una reunión importante. Por supuesto, por supuesto. Eva se puso en pie. Por cierto, estaba pensando, ¿quizá deberíamos cenar? Podemos conocer mejor a Elizabeth. Después de todo, ahora es una parte importante de nuestra empresa. David y Elizabeth intercambiaron rápidas miradas. Yo no estoy segura de poder, empezó Elizabeth. Insisto. Eva sonrió aún más. ¿Quedamos el sábado? Cocinaré mi especialidad de pato con naranjas. David sabe lo delicioso que está. Sin esperar respuesta, salió del despacho. Al otro lado de la puerta, Eva se apoyó en la pared, intentando calmar el temblor de sus manos. El primer paso estaba dado. Por la tarde, se reunió con George en su despacho. Sin duda sospechaban algo, dijo, paseándose por el despacho. Deberías haber visto sus caras. Eso está bien, asintió George. Que se pongan nerviosos. ¿Y los documentos? Eva sacó un pendrive. Aquí está todo. Mientras estaban en la reunión, conseguí copiar todos los archivos del ordenador de Elizabeth. George conectó la memoria USB a su portátil. Vaya, vaya. ¡Oh, mira esto! En la pantalla apareció un documento con el plan de reorganización de la empresa. Lo van a hacer en 2 semanas, murmuró George. Antes de lo que pensábamos. ¿Qué? Eve se apretó el corazón. Pero... cálmate. George levantó una mano. Esto es aún mejor. Ahora sabemos lo que traman. Sacó su libreta. Por cierto, he hablado con Thomas Hall. No es el único proveedor al que David ha intentado robar. ¿Y sabes qué? La mayoría están de nuestro lado. ¿En serio? Eve no podía creerlo. 20 años de confianza no se borran en un día, sonrió George. Ahora escucha con atención. Esto es lo que vamos a hacer en esa cena. Cuando Eva regresó a casa, se sentía extrañamente eufórica. Por primera vez en días, no se sentía como una víctima. De acuerdo, David, pensó al entrar en casa. Me has enseñado todo lo que sabes sobre negocios. Ahora es el momento de demostrarte lo buena alumna que soy. David la esperaba en el salón. ¿Por qué haces esto?, preguntó sin preámbulos. ¿Qué quieres decir, cariño? Eva le miró inocentemente. Ah, ¿te refieres a la cena? Solo quiero ser hospitalaria. ¿No es eso lo que siempre has querido de mí? David la miró atentamente. ¿Qué pretendes? Eva se rió. Nada, absolutamente nada. ¿Pero qué tramas tú? Esa es otra cuestión. Con eso, ella subió las escaleras, dejando a David de pie en medio de la sala de estar con una mirada confusa en su rostro. La cena estaba prevista para las 7 de la tarde del sábado. Eva había pasado todo el día en la cocina, preparando no solo el pato, sino también otros deliciosos platos. Va a ser una velada perfecta, se repetía mientras pensaba en el plan de George. A las 7:30 sonó el teléfono. Era Elizabeth. Señora Burns, lo siento mucho, pero estoy enferma. Me temo que no podré ir. Eva puso toda la simpatía que pudo en su voz. Pero ¿sabes qué? Te llevaré pato a casa. Vives en ese nuevo complejo de Oak Street, ¿verdad? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo? Empezó Elizabeth. David lo mencionó, respondió Eve con indiferencia. Se deshacía en elogios hacia las vistas desde tus ventanas. Otra pausa. De acuerdo, dijo por fin Elizabeth. Allí estaré.
A las 7 en punto sonó el timbre. Elizabeth llegó con un elegante vestido negro y una botella de vino caro. ¡Qué encantadora eres!, chistó Eva. Pasa, David te espera en el comedor. En la mesa, Eva era una anfitriona impecable. Sirvió el vino, dispuso las mejores piezas y entabló una conversación ligera. «¿Sabes?», dijo cuando se sirvió el postre, «me alegro mucho de que por fin nos hayamos conocido así, en casa. David me ha hablado mucho de tus logros profesionales». Elizabeth se puso tensa. «¿En serio? Ah, sí». Eva bebió un sorbo de vino. «Y sobre ese contrato alemán y sobre la nueva empresa». David dejó la copa bruscamente. «Eva, ¿qué?». Miró inocentemente a su marido. «¿He dicho algo malo? No pensarías que no me iba a enterar, ¿verdad?». «Escucha», empezó David. «No, escucha tú», se enderezó Eva. 20 años, David. 20 años he estado a tu lado. ¿Y sabes qué? Te estoy agradecida». «¿Agradecida?», preguntó incrédulo. «Sí», sonrió ella. «Me enseñaste todo lo que sabías de negocios. Y ahora…», miró a Elizabeth. «Entiendo por qué la elegiste a ella». Elizabeth se estremeció. «¿Qué quieres decir? Eres joven, ambiciosa, inteligente». Eva empezó a rizar los dedos. «Igual que yo hace 20 años. ¿Verdad, cariño?». David permaneció en silencio, observando atentamente a su mujer. «¿Y sabes qué?», continuó Eva. «No voy a montar una escena. Al contrario, quiero ofrecerte un trato». Sacó un sobre del bolso. «Toma, echa un vistazo». El sobre contenía un documento sobre la renuncia voluntaria a los derechos de la empresa. «¿Tú lo dejas todo?». Elizabeth no daba crédito a lo que veía en sus ojos. «¿Por qué no?». Eva se encogió de hombros. «Estoy cansada de luchar. Y si David quiere empezar una nueva vida, bueno, yo no me interpondré». «¿Qué pretendes?», siseó David. «Nada, cariño», sonrió Eva. «Solo quiero hacerlo de forma civilizada. Por cierto», volvió a dirigirse a Elizabeth, «¿has visto nuestra colección de vinos en el sótano? David está muy orgulloso de ella». Sin esperar respuesta, se levantó. «Vamos, te la enseñaré. Ya que estamos, elegiremos otra botella». En la bodega, Eva camina lentamente entre los estantes, hablando de las diferentes añadas. De repente, se detuvo. «¿Sabes, Elizabeth? Hay una cosa que deberías saber». «¿Qué es?», preguntó ella con cautela. «David es muy previsible». Eva cogió una de las botellas. Cada vez que planea algo importante, compra una botella de Chateau Margaux 95. Elizabeth se estremeció. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque hace 3 días compró 2 botellas». Eva la miró directamente a los ojos. «¿Y sabes qué? Sé exactamente lo que está planeando, todos sus movimientos». Cuando volvieron arriba, David se paseaba nervioso por el comedor. «¿Va todo bien?», preguntó al verlos. «Estupendo», respondió Eva. «Hemos tenido una agradable charla. ¿Verdad, Elizabeth?». Ella asintió, evitando la mirada de David. Cuando Elizabeth se marchó, David se volvió hacia Eva. «¿Qué significa todo esto?». «¿Qué te confunde, querida?». Eve empezó a recoger la mesa. «Ya te he dicho que lo entiendo y lo acepto todo. No te creo. ¿No me crees?». Se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. «Pero no deberías. A veces todo es exactamente lo que parece». Y se fue al dormitorio, dejando a David completamente perdido. Al día siguiente, después de cenar, Eva llamó a George. «Deberías haber visto sus caras», dijo, intentando contener la risa. «Sobre todo cuando saqué el documento de renuncia de derechos. ¿Me creyeron?». La voz de George estaba tensa. Elizabeth estaba definitivamente emocionada. «¿Y David?». «Me conoce demasiado bien como para creerme del todo, pero he sembrado la semilla de la duda». Eva se detuvo en la ventana de su despacho, observando a Elizabeth entrar en el edificio de oficinas. ¿Sabes qué es lo más interesante? Ella realmente pensaba que sería fácil, que me rendiría y me marcharía. ¿Y ahora? Ahora está asustada, y eso es bueno. En ese momento, llamaron a la puerta. Era la secretaria. «S.R.A. Burns, la señorita Anderson quiere hablar con usted». «Ahora le llamo», le dijo Eva rápidamente a George y colgó. Elizabeth entró sin ser invitada. Parecía cansada, con ojeras.
Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Por supuesto, siéntate. Eva le señaló una silla. ¿Café? Deja de fingir, replicó bruscamente Elizabeth. ¿Qué pretendes? Eva se sirvió lentamente una taza de café. ¿Qué te preocupa? Ayer dije que estaba dispuesta a hacerme a un lado. ¿Después de 20 años? ¿Después de todo lo que habéis construido juntos? Elizabeth negó con la cabeza. No me lo creo. Eres una romántica, sonrió Eva. ¿Crees que 20 años significan algo? Para David es solo un número. ¿Sabes lo del contrato alemán? No era una pregunta, sino una afirmación. Y no solo de eso. Eva sorbió su café. Sabes, cuando haces negocios durante tantos años, haces amigos. Gente que recuerda quién les ayudó en los momentos difíciles. Elizabeth se puso tensa. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en particular. Es que... Eve se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura de que conoces a David tan bien como crees? ¿Qué es lo que... ¿Te ha hablado de Caroline? Interrumpió Eve. ¿No? ¿Y de María? ¿No? Elizabeth se estremeció. ¿Sobre quién? Oh, eso fue antes de ti. Eva hizo un gesto con la mano. El director financiero y el director de marketing. Ambos jóvenes, ambiciosos. ¿Sabes lo que les pasó? Elizabeth permaneció en silencio, pero sus manos, aferradas al bolso, temblaban. Nada especial, continuó Eva. Simplemente un día desaparecieron, junto con todas las perspectivas y promesas, y David encontró otras nuevas. Estás mintiendo, susurró Elizabeth. Eva sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Toma, echa un vistazo. Currículos, cartas de recomendación, contratos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Las fechas. Mira las fechas. Elizabeth hojeó los documentos, y con cada página su rostro se volvía más y más pálido. 3 años, continuó Eva. Ese es el tiempo que guardó cada uno. Y entonces... Chasqueó los dedos. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa, Elizabeth? 2 años y 8 meses, respondió ella automáticamente. Ah, Eva miró su reloj. Así que aún te quedan 4 meses. Tal vez. Elizabeth se levantó bruscamente. ¿Intentas asustarme? ¿Asustarte? Eva se rió. ¿Por qué? Ya te he dicho que me hago a un lado. Solo pensé que debías saber todo el panorama. En ese momento se abrió la puerta y entró David, que se quedó helado al verlos juntos. ¿Qué está pasando?, preguntó tenso. Oh, no mucho, sonrió Eva. Elizabeth y yo estábamos hablando de la historia de la empresa. Elizabeth recogió rápidamente su bolso. Tengo que irme. Tengo una reunión. Cuando se marchó, David se volvió hacia Eva. ¿Qué le dijiste? La verdad, cariño. Eva se levantó y le besó en la mejilla. Solo la verdad. Aquella tarde, Eva volvió a encontrarse con Jorge. ¿Te ha mordido?, le preguntó. Oh, sí, sonrió Eva. Ahora piensa que David la utiliza igual que a las demás. ¿Y sabes lo mejor? Que todos los documentos que le mostré son reales, solo que no sobre esas mujeres. Pero estaba tan asustada que ni siquiera comprobó los nombres. George silbó. Eres peligrosa cuando quieres. Solo soy una buena estudiante, se encogió de hombros Eva. David me enseñó todo lo que sabía. Ojalá no lo hubiera olvidado. Los días siguientes trajeron cambios notables. Isabel empezó a evitar encontrarse a solas con David, y él se volvió aún más tenso e irritable. Eva lo observaba con tranquila satisfacción. El miércoles por la mañana recibió un mensaje de George. Los documentos están listos. Es hora de actuar. Tengo que ir al banco, le dijo a David durante el desayuno. Quiero comprobar nuestras cuentas conjuntas. David casi se atraganta con el café. ¿Por qué? Por supuesto, cariño, sonrió ella inocentemente. Si voy a dejar la empresa, tengo que arreglar todos los asuntos financieros. En el banco, Eva fue recibida por su gestor personal, el señor Parker. S.R.A. Burns, me alegro de verla. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría ver todas las transacciones de los últimos 6 meses, dijo, sacando un poder notarial. Y también necesito información sobre transferencias al extranjero. Parker estudió detenidamente los documentos. Todo está en orden. Déjame llamar a nuestro asesor financiero. 1 hora más tarde,
Eva estaba sentada en su despacho, mirando las impresiones. ¿Y todas estas transferencias fueron a una cuenta en Suiza? Sí, confirmó el asesor. El importe total es de casi 3 millones de dólares. Y la última transferencia estaba prevista para el próximo martes. El asesor pasó la página. Otro millón. Eva sonrió. Estupendo. Ahora enséñeme el formulario para bloquear la cuenta. Cuando volvió a la oficina, David la esperaba en su despacho. Bueno, ¿has ido al banco? Sí, cariño. Se sentó tranquilamente en su mesa. Muy productiva. ¿Y qué hiciste allí? Oh, solo comprobar algunas transacciones. Lo miró a los ojos. Ni siquiera sabía que teníamos una cuenta en Suiza. David se quedó helado. Son asuntos de negocios. Por supuesto, asintió Eva. Por cierto, la he bloqueado. David, ¿tú qué? Lo he bloqueado, repitió ella con calma. Y he cancelado todas las transferencias previstas. Deberías tener más cuidado con esas cantidades. David dio un respingo. ¿No tenías derecho? Sí, lo tenía, cariño. Sacó una copia del poder. ¿Recuerdas este documento? Lo firmaste tú misma, hace 5 años. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Elizabeth. David, tenemos un problema con... Dejó de hablar cuando vio la expresión de su cara. Oh, Elizabeth. Eva estaba encantada. ¡Qué alegría tenerte aquí! Estábamos hablando de finanzas. Por cierto, ¿sabías lo de la cuenta en Suiza? Elizabeth miró de Eva a David. ¿Qué cuenta? La misma a la que mi marido ha estado transfiriendo el dinero de la empresa durante los últimos 6 meses. Eva le entregó los impresos. Casi 3 millones, y otro millón más que vencía la semana que viene. ¿David? Elizabeth le miró horrorizada. ¿Es verdad? Te lo explicaré, empezó él. Forma parte del plan. ¿Plan? Le interrumpió Elizabeth. ¿Qué plan? Dijiste que todo el dinero se destinaría al desarrollo de la nueva empresa. Es que... ¿Solo qué? Sonaba histérica ahora. ¿Ibas a malversar el dinero? Eva observaba la escena con tranquila satisfacción. El plan estaba funcionando a la perfección. Elizabeth, cálmate. David intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. No me toques. Se volvió hacia Eva. ¿Lo sabías? Acabo de enterarme hoy, suspiró Eva. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me sorprende. ¿Y a ti? Isabel sacudió la cabeza y salió corriendo del despacho. David corrió tras ella. Elizabeth, espera. Eve se quedó sola. Sacó su teléfono. ¿George? Funcionó. Ahora te toca a ti. 1 hora después, recibió un mensaje de Elizabeth. Tenemos que hablar, en privado. Tal como estaba previsto, pensó. Pensó Eva mientras contestaba. Mañana a las 10 en el café de la esquina. A la mañana siguiente, Eva llegó al café 15 minutos antes. Eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la sala. Elizabeth apareció a las 10 en punto, pálida y con los ojos enrojecidos. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Eva esperó en silencio. Déjala hablar primero. Yo no sabía lo del dinero, empezó Elizabeth. Te juro que nunca me dijo... Te creo, la interrumpió Eva con suavidad. David siempre ha sido un buen actor. Elizabeth apretó las manos. Me dijo que me quería, que volveríamos a empezar, como Caroline. ¿Y María? Eve se adelantó. Te lo advertí, ¿recuerdas? Comprobé esos documentos, susurró Elizabeth. Llamé a sus empresas. Ellas existen. ¿Y qué has averiguado? Que él ya lo había hecho antes. Elizabeth se enjugó una lágrima. Utilizaba a las mujeres, les prometía un futuro, y luego se lo quedaba todo para él, terminó Eva. Un patrón clásico. ¿Qué puedo hacer? Elizabeth sonaba desesperada. Eva sacó una carpeta. Tengo una sugerencia. Toma, échale un vistazo. La carpeta contenía un nuevo contrato. Elizabeth lo hojeó rápidamente. ¿Es una oferta de trabajo? Sí. Eva asintió. Con otra empresa, mejor salario, perspectivas de crecimiento, y lo más importante, sin David. Pero ¿por qué me ayudas? Porque tú también eres una víctima, suspiró Eva. Y porque necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Sí. Eva sacó otro documento. Necesito que firmes esto.
una declaración jurada en la que se afirma que David planeaba una retirada ilegal de fondos. Elizabeth dudó. «Pero esto le destruirá. ¿Acaso no te ha arruinado a ti?», preguntó Eve con suavidad. Una hora más tarde, estaba en el despacho de George con los documentos que Elizabeth había firmado en la mano. «Es increíble». George hojeó los papeles. «¿De verdad lo firmó todo? E incluso más», sonrió Eva. «Aceptó testificar si era necesario. ¿Y el nuevo trabajo?» «Todo es real. Hice un trato con Michael, de Blue Star. Lleva mucho tiempo buscando un buen financiero». En ese momento sonó su teléfono. «David, no contestes», dijo George. «Al contrario», Eva pulsó. «Aceptar». «Hola, cariño, ¿dónde estás?». La voz de David temblaba de rabia. «¿Qué le has dicho a Elizabeth?». «La verdad, cariño, toda la verdad. Acaba de presentar su renuncia y ha renunciado a sus acciones en la nueva empresa. Es una pena». Eva fingió compasión. «Pero ya sabes, a veces la gente encuentra mejores oportunidades. Fuiste tú», rugió. «Lo has estropeado todo». «¿Yo?», se rió Eve. «No, cariño. Has sido tú. Tú lo has estropeado todo. Por cierto, ¿cómo van las cosas con la cuenta suiza? ¿Has conseguido desbloquearla?». Se oyeron breves pitidos como respuesta. «¿Y ahora qué?», preguntó George. «Ahora vendrá aquí». Eva miró su reloj. «Yo diría que en unos 20 minutos. Tenía razón». Exactamente 18 minutos después, la puerta del despacho se abrió de golpe y entró volando un David furioso. «Tú», señaló con el dedo a Eva. «Tú lo planeaste todo». «Siéntate, David», dijo George con calma. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar», se volvió hacia Eva. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes detenerme? Ya lo he hecho». Eva le puso los documentos delante. «Mira esto. Todo está aquí. Las transferencias ilegales, el testimonio de Elizabeth, las pruebas de las retiradas». David cogió los papeles, le temblaban las manos. «Esto no probará nada. Lo hará», dijo George con calma. «Y tú lo sabes. O podemos arreglar esto amistosamente. ¿Pacíficamente?». David se echó a reír histéricamente. «¿Y cómo? Muy sencillo». Eve sacó otro documento. «Vas a firmar esto. Me devolverás mi parte de la empresa y te olvidarás de las cuentas suizas. Y yo no entregaré estos papeles a la policía». David se desplomó en su silla, con el rostro gris. Tú no harás eso». «Lo haré, cariño». Eva le tendió un bolígrafo. «Y lo sabes». Una semana después de firmar los documentos, Eva convocó una junta general de accionistas y socios de la empresa. La sala de conferencias estaba llena hasta la bandera. David se sentó en primera fila, intentando parecer confiado, pero su rostro pálido delataba su tensión interior. «Gracias a todos por venir», dice Eva detrás del estrado, irradiando calma y confianza. «Tengo que anunciar algo importante». Extendió los papeles delante de ella. «En primer lugar, me gustaría anunciar oficialmente un cambio en la dirección de la empresa. A partir de hoy, vuelvo a la dirección activa». Un murmullo recorrió la sala. David apretó los dientes. «También me gustaría presentar a nuestro nuevo director financiero», continuó Eva. «Richard Thompson, si es tan amable de dar un paso al frente». Un hombre alto con un traje impecable subió al podio. David se estremeció. Era su antiguo rival. «¿Y la señorita Anderson?», preguntó alguien del público. «Desgraciadamente, Elizabeth ha decidido aceptar otra oferta», sonrió Eva. «Le deseamos mucho éxito en su nuevo puesto». Thomas Hall levantó la mano. «¿Y los nuevos contratos?». «Ha habido rumores de reorganización. Todos los contratos siguen en vigor», respondió Eva. «Además, tenemos previsto ampliar la cooperación con nuestros socios de siempre». David no pudo soportarlo y se levantó. «Esto es inaceptable. Tengo derechos». «Siéntate», dijo Eva en voz baja pero con firmeza. «No me obligues». Sus miradas se cruzaron. Tras unos segundos de tenso silencio, David se hundió en la silla. «Como he dicho», continuó Eva, «estamos planeando expandirnos, y el primer paso es abrir un nuevo centro logístico. ¿Thomas?». Se volvió hacia Hall. «Espero tu apoyo en este proyecto». «Siempre, señora Burns», sonrió él. «Siempre». Después de la reunión,
Cuando la gente empezaba a marcharse, Martha, la mujer de uno de los accionistas, se acercó a Eva. «Cariño, ¿es verdad? Lo de David y esa joven». «Martha», la interrumpió Eva suavemente, «no hablemos de eso. Los negocios son los negocios. Pero 20 años. A veces 20 años es solo un número». Eva miró hacia donde David estaba solo junto a la ventana. «Y a veces es toda una lección». Por la noche, quedó con George en su restaurante favorito. «¿Por la victoria?», levantó su copa. «Por las lecciones», le corrigió Eva. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Realmente pensó que no me daría cuenta, que estaría tan metida en mi papel de esposa abnegada que no vería lo evidente. ¿Y lo viste? Siempre. Bebió un sorbo de vino. Solo esperaba el momento oportuno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eva lo pensó. Ahora conozco el valor de todo, y de mí misma también. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de David. «Tenemos que hablar». «No contestes», dijo George. «¿Por qué no?» Eve marcó rápidamente. «Mañana, a las 10, en mi despacho». «¿Estás segura?» «Absolutamente», sonrió. «Le debo una conversación». A la mañana siguiente, David llegó a las 10 en punto. Parecía viejo y cansado. «¿Por qué?», preguntó, sentándose. «¿A qué ha venido todo ese espectáculo en la reunión? ¿Un espectáculo?» Eve enarcó una ceja. «No, querida, fue solo justicia. Arruinaste todo lo que había planeado. ¿Cómo planeabas arruinarme?» Permaneció en silencio. «Sabes», continuó Eva, «podría haberlo llevado a juicio. Tenía las pruebas, los testigos, todo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque 20 años todavía no es solo un número». Sacó un sobre. «Toma, esta es tu parte. Es poco, pero suficiente para un nuevo comienzo. Lejos de aquí». David cogió el sobre con manos temblorosas. «No entiendo». «No tienes por qué». Eva se levantó. «Solo vete. Y no vuelvas nunca». Cuando él se fue, ella se asomó a la ventana. Abajo, David subió a su coche, pero no se marchó inmediatamente. Se sentó con la cabeza apoyada en el volante. «Adiós», Eva pensó. «Y gracias por las lecciones». Pasó un año. Eva estaba sentada en su despacho recién renovado, repasando los informes financieros. La empresa no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. «Señora Burns», la secretaria llamó a la puerta. «El señor Hall está aquí para verla». Thomas entró con una gran sonrisa. «Eva, tienes que ver esto. Los alemanes han aceptado. Un contrato de 5 años». «Siéntate, Thomas», sonríe Eva. «Cuéntame más». Mientras él le explicaba las condiciones del contrato, ella pensó en todo lo que había cambiado en el último año. El nuevo centro logístico, la ampliación de la red, el aumento de la plantilla. «Por cierto», recordó Hall de repente, «¿has tenido noticias de David?» «No», respondió ella con calma. «¿Por qué? Dicen que está intentando abrir algo en Phoenix, pero sin mucho éxito». Eve asintió. Se había enterado por George que tenía el dedo en la llaga, pero prefirió no hurgar en el pasado. Por la noche, se reunió con sus amigas en un nuevo restaurante. Martha estaba entre ellas. «Eva, estás estupenda. Estás radiante. Gracias». Eva sorbe su vino. «Por fin me he dado cuenta de una cosa importante». «¿Qué es?», se interesaron sus amigas. «A veces lo peor que nos puede pasar resulta ser el mejor regalo del destino». Miró por la ventana, donde parpadeaban las luces de la ciudad. «Hace un año pensé que mi mundo se había derrumbado, pero resultó que acababa de empezar a reconstruirse». «¿Qué hay de tu vida personal?», preguntó con cautela una de sus amigas. Eva se rió. «He aprendido a apreciar mi libertad y mi derecho a elegir». Más tarde, de camino a casa, pasó por la antigua oficina donde todo empezó. Ahora era su principal centro de control. Una ventana de la oficina estaba iluminada. Richard Thompson, el nuevo director financiero, seguía trabajando. «Es extraño», pensó Eva. «Cómo un documento, encontrado por accidente, puede cambiar toda tu vida». En casa, sacó de un cajón una vieja fotografía. Ella y David 20 años atrás, jóvenes, felices, llenos de esperanza.
En el reverso, con su letra, decía, «Juntos para siempre». Eva sonrió y rompió la foto. A la mañana siguiente, llegó a la oficina antes de lo habitual. Sobre su mesa estaba el último número de Business Weekly con su foto en la portada. Eva Burns, una historia de renacimiento. Abrió su diario y escribió: «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces tienes que pasar por la traición para comprender tu propia fuerza. Y a veces tienes que dejar ir el pasado para que el futuro pueda entrar en tu vida». Sonó el teléfono. «George, ¿has visto la revista?» «Sí», sonrió. «Le estoy hasta agradecido». «¿A quién? ¿A David?» «Sí. Si no fuera por él, nunca habría sabido de lo que era capaz». Se acercó a la ventana, mirando la ciudad despierta. A veces la mejor venganza es seguir adelante. Y ser feliz.